Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Una vez más estamos en este lugar, como siempre, con el propósito de seguir adelante, de comunicar un mensaje de esperanza de parte de nuestro Dios. Está claro que no es de nosotros. Nosotros un día también fuimos alcanzados por ese mensaje de esperanza, y ahora nosotros queremos también darle ese aliento, darle ese ánimo a usted, primeramente, que quizás no conoce al Señor, que está pasando por dificultades. A usted, hermano, que ya conoce al Señor, que también está pasando dificultades, porque ni los hijos de Dios, ni los que todavía no se han allegado a Él, no escapamos de los problemas y dificultades en este mundo y de los daños que causa el pecado. Pero hemos estado leyendo acerca de que hay una esperanza puesta delante de nosotros, y eso lo ha hecho Dios, porque solamente Él puede hacer posibles todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Y hoy, para terminar esta serie de comentarios que hemos hecho sobre Romanos 5, que habla de los resultados de la justificación, vamos a hacer un repaso, un recuento, para ver lo que tenemos. Y la Biblia lo enseña, qué es lo que tenemos. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a repasar. Y para comenzar, yo quiero más bien leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Y que Dios bendiga también a mi hermano Edwin, que estamos siempre juntos haciendo este trabajo. Después la familia de mi hermano sigue en este trabajo, y él también. Y yo de alguna manera sigo conectado, porque estamos orando y con la bendición de Dios y su ayuda preparando nuevo material para seguirlo compartiendo con ustedes. Y esta escritura que acabo de citar en 2 Corintios dice en el capítulo 4, verso 18. El apóstol Pablo dice estas palabras a los hermanos de Corinto. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quizás pudiera haber alguna pregunta: ¿por qué leemos esto? Porque muchas veces las personas o los seres humanos, vamos a ponernos así, estamos aferrados a las cosas de esta tierra, a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a las cosas temporales, a las cosas que se ven, pero que la Biblia dice que con el uso se destruyen. Y pregunta a la gente hay veces: ¿qué beneficios tendré yo si me acerco a Dios, si acepto a Cristo Jesús? Pues hemos estado mirando los resultados cuando el ser humano se acerca a Dios, las bendiciones que recibe, los beneficios. Y entonces ahora, de esos mismos pasajes, haremos un recuento de lo que tenemos, porque lo que este mundo nos ofrece y lo que alcanzamos, que también son bendiciones de Dios, hablando de lo material, que se alcanzan con el esfuerzo que hacemos, pero que Dios mismo nos da esa fortaleza, esa fuerza, esas oportunidades para alcanzar algo, para pues vivir en este mundo. Pero con todo y lo importante que son, la Biblia las pone en la lista de las cosas temporales que hoy son y mañana ya no son, se pasan muy pronto. Y por eso el apóstol invita
que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, que no las pongamos en las cosas pasajeras, temporales, porque esas se acaban. Entonces las cosas invisibles son esas, las eternas, pero son anunciadas, son presentadas delante de nuestros ojos por el Señor y su santa palabra, y solamente las podemos mirar, recibir, contemplar y abrazarlas por medio de la fe. Entonces, dicho esto, miremos cómo estas cosas temporales pues no nos ayudan. De los mismos pasajes que hemos estado leyendo, voy a tomar o repasar lo que dice, hablando de cosas que se ven y que son temporales. En Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Está claro que las cosas que se ven pues son temporales. No es importante poner nuestro corazón ni nuestra mirada ahí. La Biblia dice en Colosenses 3:1 que si hemos resucitado con Cristo, que pongamos la mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Mas Dios nos ofrece algo eterno, no algo temporal, no algo pasajero. Entonces, dice en Mateo 6:33 lo siguiente, y vamos a leerlo, lo que el Señor nos sugiere, nos aconseja y nos manda que nosotros hagamos, porque eso es lo que importa, eso es lo que prevalece, eso es lo que permanece para siempre. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces dice él: mas buscad primeramente el reino de Dios. Y yo quiero irle adelantando, porque todas las bendiciones y beneficios que hemos estado leyendo en los 11 versículos de Romanos 5, comenzando en el 1, todas esas cosas son eternas y son invisibles cuando todavía no hemos dado nuestra vida a nuestro Dios. Pero cuando le decimos sí al Señor Jesucristo en la propuesta de salvación que Él nos hace, Él mismo se encarga de abrirnos los ojos del entendimiento para que podamos nosotros ir conociendo y creciendo en la fe y, por decirlo así, apegándolos más al Señor, enamorándolos más de Él, porque nos damos cuenta que con Él estamos bien, que Él es bueno, que Él satisface nuestras necesidades, que Él calma nuestras tempestades, que Él calma nuestras angustias y nos da paz. Entonces Él nos ofrece algo eterno. Y para pasar, como hemos mencionado, al repaso o resumen que vamos a hacer de estos estudios que hemos estado llevando, quiero hablar de ese reino al cual Jesucristo invita, donde Él dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese reino, la Biblia lo describe que no es un reino pasajero, un reino temporal, porque nosotros vemos aquí en esta tierra, en la historia, los grandes imperios duraron mucho, pero terminaron. Pero el reino de Dios, su imperio es sempiterno, no tiene cancelación, no tiene fin, no tiene principio, porque dice que ese reino fue preparado desde antes de la fundación del mundo, y ahí le dará una bienvenida a usted que se decidió darle su vida a Cristo, que se decidió dejar esa vida de pecado
y que se refugió en su Señor en los momentos de angustia y puso en Él sus cargas y su confianza. Y por eso el Señor invita a toda la humanidad, porque en el corazón y en el amor de nuestro Dios hay cabida para todos. Entonces, este reino vamos a mirarlo en Daniel, cómo es descrito. Por eso es que leíamos acerca de las cosas temporales y las cosas eternas, donde la Biblia nos sugiere, nos manda y nos aconseja que pongamos la mirada en las cosas invisibles, en las cosas que no se ven. Parece esto como contradictorio, porque ¿cómo vamos a poner la mirada en las cosas que no se ven si no se ven? Pero más bien está hablando de la fe, de la confianza y de creer en las promesas y en las cosas eternas que Dios tiene preparadas. Entonces Daniel habla de este reino que mencionó Jesús en el capítulo 2. En el verso 44, vamos a leer el verso 44 para una mayor comprensión. Podríamos leer más, pero no tenemos el tiempo, porque esto se trata acerca de las visiones que tuvo Daniel, de los sueños que tuvo aquel hombre, Nabucodonosor. Y entonces en la interpretación que Dios le permite a Daniel para que se la relate a Nabucodonosor, dice en el verso 44 del capítulo 2: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, ¿por qué permanecerá para siempre? Porque es el reino de Dios, es el reino que Dios ha establecido. Y Jesús será el rey, Jesús será el que gobierne allí. Y bienaventurados y dichosos los que sean súbditos o miembros o participantes y habiten en la jurisdicción de ese reino. Por eso es que debemos de acercarnos a Dios. Por eso es que debemos de dejar todas aquellas cosas, tanto las que hacemos voluntariamente como lo que llamamos deleites, entretenimientos, y también el mismo pecado, pero también aquellas que de alguna razón llegaron a nuestra vida, que por maldad algo otro nos hizo y quedaron ahí adentro haciendo daño, hirieron la vida y el corazón de muchos. No hay razón por qué llevarlas, hay que acercarnos a Dios. Dios tiene cosas mejores y por eso comenzamos leyendo 2 Corintios 4, 18, donde está la invitación. Y le leo otro verso más en Daniel, esta vez en el capítulo 4, y vamos a ver aquí que ni siquiera es una persona conversa la que hace esta tremenda declaración, pero lo hizo por la experiencia que él tuvo con Dios. Entonces, en el capítulo 4 de el libro de Daniel que estamos citando y que estamos leyendo, dice Nabucodonosor, en el 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Por eso el reino de nuestro Dios no es un reino transitorio, no es un reino pasajero. Se ha establecido para toda una eternidad, y como lo describe el mismo Nabucodonosor, ocupa el término sempiterno.
Entonces, a eso es lo que nos invita Dios. Y ahora vamos a regresar a Romanos 5:1 y vamos a ponerle atención para hacer este repaso. Hemos leído que en el capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el apóstol está haciendo? Está exponiendo la situación del pecador como reo delante del Señor. No tiene paz. Y como estamos haciendo este repaso, vamos a ir confirmándolo con otros pasajes de la Biblia, como lo que dice Isaías 57:21. Ya hemos visto cómo el apóstol describe y cómo expone al pecador delante del Señor como reo de condenación, con una culpabilidad que solamente Dios puede quitar esa culpa. Y por eso es que la palabra justificación significa declarar inocente, sin culpa, a una persona. Y eso es justamente lo que hizo el Señor, y por eso es que hoy nos alegramos. Entonces, en Isaías, como Pablo está describiendo la condición del pecador que no tiene paz, el profeta Isaías en el capítulo 57, en el verso 21, dice lo siguiente, y no está hablando de su parte, está hablando de parte de Dios, porque dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En otras palabras, para el pecador, para el que no ha redimido su alma en la sangre de Cristo Jesús, para el que no ha abrazado ese perdón. De otra manera no podrá tener paz. Lo que el Señor ofrece y lo que tenemos ya todos los que nos hemos allegado. Por eso en este repaso le llamamos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Ahí lo estamos mencionando. Tenemos paz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más tenemos? Dice: entrada, acceso a su majestad durante la vida. Fíjese qué interesante esto. Pablo dice que somos aceptados en el amado, y vamos a confirmarlo en Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y lo dice en el verso 6. Bueno, vamos a leer desde el 5, donde dice, Efesios 1, 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de quien tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Somos justificados según el puro afecto de su voluntad. Así de que nadie obligó a Dios, nadie lo forzó, nadie lo sobornó, nadie le pagó, porque el favor de Dios no se puede comprar, no se puede adquirir, ni con méritos humanos, méritos personales. Nuestras justicias, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. Entonces aquí vemos que por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es de que al Padre le plació que nosotros fuéramos hijos de Él. Al Padre le ha placido que usted sea su hijo y que venga. Por eso lo seguimos invitando en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí está lo que Pablo dice, que somos aceptados en el amado. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, ¿quién es el amado? Es Jesucristo, su santo Hijo.
En el bautismo, en el Jordán, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces, hermano y amigo, vea todo lo que tenemos con Dios, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. No debemos de despreciar semejante bendición, semejante propuesta, semejante ofrecimiento que nos hace nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero aparte de esto, como estamos hablando de lo que tenemos, nosotros vemos que tenemos nosotros ese recibimiento. Somos aceptados por Dios en el amado por medio de Cristo Jesús. Y vamos a leer en Hebreos 4:16, donde se nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia desde nuestro lugar donde nos encontremos. Esto está ligado a lo que dice Efesios 1:6, donde Pablo dice que somos aceptados, somos recibidos. Entonces vamos a ver en Hebreos capítulo 4. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente. Estamos leyendo Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pasajes que ya hemos leído, pero queremos confirmar este repaso para comprobar por la palabra del Señor lo que tenemos. Y no es poca cosa lo que tenemos. Si somos aceptados, si somos recibidos, tenemos acceso a la presencia de Dios, al trono de la gracia, ¿verdad? Y desde donde clamemos, el Señor nos va a escuchar. Fíjese que en Mateo capítulo 6, porque vamos a reforzarlo cuando menos con 2 o 3 versículos, cada parte de este repaso que estamos haciendo, que a mí me parece que ha sido una gran bendición esta noticia que nos da Romanos 5, 1 al 11. Entonces en Mateo capítulo 6 dice lo siguiente en el verso 6. Fíjate lo que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No creen, hermanos y amigos, que es una gran bendición que al haber sido aceptos o aceptados en el amado o en Cristo Jesús, nosotros ahora tenemos todas esas bendiciones de que en el momento que querramos, por supuesto hablamos de la fe y espiritualmente, podemos acercarnos a Dios porque tenemos una amplia y generosa entrada al reino de nuestro Dios, a la comunicación con nuestro Dios. Todo eso tenemos. Entonces, sea que vengamos a la iglesia y aquí le rendamos culto y oremos y alabemos a Dios, Él nos escucha, Él nos oye. Sea que en privado en nuestra casa nos dirijamos a Él oye, Él escucha, está abierto el camino, y todas esas son las bendiciones que tenemos en nuestro Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición tan grande! Ahora vamos a la parte 3, número 3, porque vamos enumerando. En número 1 tenemos paz, número 2 tenemos entrada, aunque ya lo habíamos leído y mencionado. En el número 3 tenemos esperanza y nos gloriamos según Romanos 12:12. Vaya, yo voy a mencionar algunos otros pasajes
bien importantes, porque fíjese, lo que nosotros tenemos es una gran bendición. Aquí dice que nos gloriamos en la esperanza. Mire, en Romanos capítulo 12, que ya lo hemos mencionado, dice lo siguiente en el verso 12, Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo que significa que nosotros que tenemos todas estas bendiciones, que son también para usted, amigo, que todavía no ha recibido esta gracia y esta bendición, nosotros, aunque tengamos dificultades, todavía tenemos alegría en el fondo de nuestro corazón, aunque quiera abrumar los enemigos, y sí, nos entristecemos, pero en nosotros hay gozo, hay esperanza, hay alegría, hay fe de que vamos a superar cualquier dificultad, porque el Dios nuestro es más grande que cualquier situación y cualquier cosa. Ahora el contraste, por eso es que hablamos también al inconverso, al que no conoce al Señor, para que se anime, porque dice que en contraste con la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, el no creyente, el no salvo, ve su futuro, ve sombrío el asunto, y la Biblia dice que su esperanza es pegar el último suspiro, y por eso es que estamos leyendo la palabra del Señor para comparar las dos situaciones, las dos posiciones, los dos estados en que se encuentra el uno y el otro. El que está en Cristo tiene todas estas ventajas, todas estas bendiciones, todos estos favores, y que están disponibles para el no salvo, que todavía no ha recibido al Señor, pero que si se muere en esa condición, su esperanza va a perecer juntamente con él. Porque aquí en los Proverbios capítulo 11, vamos a leerlo, dice lo siguiente en el capítulo 11 de los Proverbios. Ahora les cito el versículo que hemos escrito, es el verso 7. Dice: cuando muere el hombre impío, o sea, el no creyente, dice, perece su esperanza. Pero la esperanza, como hemos leído en la Biblia, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la esperanza, leíamos en la introducción de estos segmentos, que es segura y firme porque fue garantizada por la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo de entre los muertos. Entonces dice en el verso 7 que estamos leyendo en los Proverbios, que cuando muere el hombre, sin Cristo por supuesto, perece su esperanza, porque no nos olvidemos que la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza, porque dice que los que viven saben que han de morir. Por eso Eclesiastés dice que es mejor perro vivo que león muerto, comparando la grande oportunidad que tiene todo ser humano que está entre los vivientes hasta este día que estamos compartiendo la palabra, hasta este día que Dios en su misericordia le ha extendido ese amor, esa bondad, y le ha dado vida dándole la oportunidad. Entonces sigue diciendo: y la expectación de los malos perecerá. El día que se muere el ser humano, con su muerte ha sellado su destino eterno. El que recibió al Señor en vida, con su muerte confirmó ya su salvación, su victoria, y se va a morar con aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero lo contrario de el hombre o del ser humano irredento que todavía no ha sido redimido, dice que su esperanza termina y perece el día que muere. Y en el libro de Job, vamos a leerlo en el capítulo, voy a buscarlo para estar seguro,
porque no queremos hablar algo que no esté en las Escrituras, porque no estamos tratando de infundir miedo a nadie, sino más bien dándole una buena noticia de parte de nuestro Dios. Entonces, hemos leído en Proverbios 11:7 que la esperanza del pecador sin Cristo termina el día que se muere, o sea, la oportunidad ya no la hay. Entonces, dice Job, en el libro de Job, aunque no fue Job, el libro es atribuido a Job, pero cada capítulo tiene un actor, y en este caso el actor del capítulo 11 es Zofar, y él era uno de los amigos que llegaron a consolar a Job. Entonces él dice en Job 11:20, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Qué triste situación. Es una gran pérdida morir sin Cristo Jesús, amigo querido. Por eso es que le invitamos a que usted pueda hallar paz, descanso, solución y cura y sanidad para sus males. No importa por qué los haya adquirido, no importa por qué esté usted en esa condición. Dios no le pregunta, más bien Él le dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hay esperanza, se puede en el nombre del Señor. Entonces mire, para los que estamos en Cristo es una bendición, pero para los que están sin Cristo, morir sin Él es una pérdida total. Por eso es que hay que acercarnos a Dios. Entonces dice, pero el creyente se goza en la esperanza, y por eso vamos a leer primera carta de Pedro 5:10. Pero el creyente se goza en la esperanza de la gloria de Dios, porque nos ha llamado a su gloria eterna. Por eso hablábamos de que la esperanza del que busca a Cristo Jesús no avergüenza, porque es eterna, no es temporal, es para siempre. Y aquí lo confirma el apóstol Pedro en el capítulo 5 de la primera carta. Vamos a leerlo, y dice así en el verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, esa es la esperanza del creyente, pero eso está disponible para usted que todavía no ha dispuesto su corazón. Eso Dios se lo ofrece gratuitamente. Así es de que le animamos, le invitamos para que se acerque a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos esa esperanza. Ahora dice en el capítulo 1 también de primera Pedro, los versos 6 y 7, porque ve, la esperanza, la consolación, el aliento del creyente es por la promesa que Dios nos ha hecho de la vida eterna. Así de que nuestra esperanza es eterna, pero Dios mismo se encarga de sostenernos y de ayudarnos. Entonces, primera Pedro 1 dice lo siguiente: por eso mencionamos que aunque tengamos aflicción y problemas, nuestra esperanza vive y nos gozamos y nos alegramos en ella. Entonces, en el verso 6 de 1 Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, que leíamos en Romanos 12:12, que sufrimos en la tribulación, pero nos gozamos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La que acaba de señalar el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 10. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así de que los problemas, las penas, las enfermedades, los sufrimientos no van a opacar esa gloria y esa esperanza, porque cuando se manifieste el Señor se va a terminar todo. Y en el número 5 tenemos amor, lo que dice el capítulo 5, verso 5 de Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora vamos a explicar un poco, porque el apóstol Pablo usa una figura expresiva comparando el amor de Dios a un bálsamo que cura las heridas morales, inquietudes del corazón. Vaya, ¿cuál es la condición del ser humano? Está lleno de males. Isaías 1:6 lo dice. No voy a leerlo. Allí dice que desde la cabeza hasta la planta del pie, en el ser humano sin Cristo Jesús hay hinchazón, hay una podrida llaga. Dice que supuran las heridas, están vivas. Cuando se recuerda de lo que le hicieron, se entristece o reacciona negativamente, reacciona mal, porque están vivas esas heridas morales, esas heridas psicológicas. Pero hemos leído que dice que Dios venda las heridas y sana el corazón que está quebrantado. Entonces el amor de Dios viene a curar todos esos males, a darlos esperanza, a darlos alegría, a devolverlos la sensibilidad, a quitar la dureza de nuestros corazones, y ahora somos diferentes. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno para con nosotros. Entonces, el amor de Dios es como un bálsamo, ¿verdad?, que cura las heridas. Entonces ya hemos citado Isaías 1:6, la condición del ser humano. Entonces ese amor está demostrado en los versos 5 o 6 y 7 de Romanos 5, donde dice que siendo nosotros pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. ¿No es cierto que el amor de Dios es tan grande, hermanos y amigos? Es como para ponerle atención y aceptar ese amor para ser sanados, para ser curados, y sobre todo para ser curados y sanados del pecado, que es comparado con una lepra que destruye todo sentimiento, toda aspiración, mata toda esperanza. Pero el Señor, acuérdese que dice que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, Primera Juan capítulo 4, 17 y 18, no lo voy a leer, pero ahí dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué amor? El amor de Dios. Y ese es el único amor perfecto, que ama sin condiciones, sin esperar nada a cambio, porque nosotros no tenemos que darle nada. Y ya hemos mencionado que hay veces el amor aquí en esta tierra entre humanos llega hay veces a ser convenenciero, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es puro y sincero. Entonces, número 6, ¿qué más tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. Acuérdese que en el verso 5 de Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ¿qué leemos del Espíritu Santo?
Leemos en Juan 16:13, porque ahí encontramos que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos enseña. Dice Juan capítulo 16 en el verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta? Todo eso es lo que tenemos en el Señor. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es de que el Espíritu Santo nos enseña, Él nos guía. Dice también que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, y eso lo encontramos en Romanos 8:14. Vamos a leerlo, porque dice lo siguiente, Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora el Espíritu Santo morando en nosotros siempre nos va a guiar, siempre a lo bueno, siempre a la verdad, siempre en buena dirección. No hay donde perder. Por eso Isaías 35 dice, el capítulo 35 de Isaías habla de una senda, de un camino de santidad, que por torpe, o sea, por simple, o aunque no sepa mucho, el que logre entrar en esa senda, dice que no se perderá. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que el Espíritu Santo nos va guiando. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Romanos 8:26, no lo voy a leer, ustedes lo van a leer, pero allí dice que nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestras oraciones. Así es de que tenemos todas esas bendiciones. Y para concluir del repaso que hemos hecho de todo lo que tenemos, Efesios 3 dice lo siguiente, que el Espíritu Santo nos da fortaleza. Y vamos a leerlo, lo vamos a leer. 3:16 dice: y por cierto, el tema de esta porción habla del amor que excede a todo conocimiento. Incomprensible, inalcanzable, no podemos entender el amor de Dios con esta mente tan pequeña, tan fina, pero sí lo podemos gozar, ese amor en nuestros corazones, en nuestra vida, si recibimos a Cristo Jesús, por medio del cual y su Espíritu Santo ha derramado Dios su amor. Entonces dice Pablo desde el 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué oraba Pablo? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Todo eso es lo que hace el Señor en favor de sus hijos, y lo quiere hacer por usted, mi amigo querido, que todavía no conoce al Señor, que está batallando con dificultades, que está sufriendo por una u otra razón. El Señor quiere ayudarlo. Todo esto tenemos en Dios y está disponible para usted, si usted lo recibe, si usted lo quiere, si usted acepta al Señor. Yo quiero concluir con un testimonio que hace mucho tiempo, recién llegado yo a este país, encontré un tratado, y ese testimonio ya llevaba por título 48 horas en el infierno. Y el testimonio es el siguiente: este hombre era un ladrón, y aquí en California lo tenían en una prisión, y bueno, lo sacaban a trabajar, y dice que él, trabajando, en una ocasión se vino una luz de tierra y quedó sepultado, y prácticamente cuando lo sacaron estaba muerto. Por eso se llama 48 horas en el infierno. ¿Por qué se llama así? Porque él cuenta la experiencia de que después de 48 horas de muerto, cuando lo trasladaron de la morgue entre dos personas, él cuenta que al que lo llevaba por los brazos,
se le soltó y cayó en el piso, y cuando pegó con la cabeza abrió los ojos después de 48 horas. Pero él, la experiencia que cuenta es que él en esas 48 horas lo que él vio fue terrible, porque dice que él primero, el demonio que lo llevaba hacia la celda, o sea, al infierno, en otras palabras, dice que le mostró un campo lleno de tantas maravillas, de tanta alegría, de tanta bendición, donde se respiraba vida, donde habían flores de las más exquisitas, de las más preciosas. Y había ese campo, y de ese campo a un lado estaba el otro, donde van los perdidos. Y lo que este hombre cuenta en su testimonio es que él vio a su madre ahí, una mujer muy joven, obviamente había muerto pues ya de mucha edad y quizás enferma, pero ahora él la ve muy jovencita, con un vestido muy, pero muy hermoso, muy precioso y llena de vida, radiante. Y dice que el demonio mismo le dijo: mira, todo esto que ves acá te podía haber pertenecido a ti, pero nunca quisiste recibir al Señor. Así de que ahora este es tu lugar. Y eso es lo que él cuenta, quizás justamente cuando pegó con su cabeza en el piso y despertó. ¿Por qué contamos esto? Donde este hombre también lamentaba el haber despreciado porque su madre era creyente. ¿Por qué contamos esto? Porque hemos estado haciendo un recuento de todo lo que tenemos y que todas estas bendiciones, esta dicha, estas bienaventuranzas son para usted, amigo querido, para usted, hermano, que está queriendo dejar el camino por los sufrimientos. No desista, siga luchando, porque así como este hombre lamentó y pudo ver lo que le podía haber pertenecido, así le puede pasar a usted. Quizás puede mostrársele el lugar de gloria, de dicha, de reposo y bendición donde usted podía morar, pero perdió la oportunidad que ahora Dios le está dando. Por eso, con la ayuda del Señor, nos esforzamos a tratar de compartirle la palabra del Señor. Quizás Dios toque su corazón, quizás usted se decida a servirle a Él. Le aseguro que no se va a arrepentir, se va a gozar desde aquí de esta tierra y en la otra vida. Así es que eso es todo lo que podemos decirle en este repaso, en la conclusión de esta serie que hemos estado llevando acerca de los resultados, beneficios y bendiciones de la justificación por medio de Cristo Jesús. Ya lo hemos repasado, ya lo hemos leído. Que Dios lo bendiga.